Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, cuando sea que vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz para los que no me conocen o son nuevos, este servidor. Eh, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre una reflexión que hice el pasado 22 de abril. La misma es súper corta, pero entiende que tiene quizás mucho insight y nuevas enseñanzas para todo el mundo. Quizás no son cosas o temáticas normales que se dan por ahí. Así que el tema, ¿verdad?, de la reflexión es básicamente el éxodo y el corazón endurecido del faraón, o el corazón endurecido, ¿verdad? Antes de meterme de lleno a explicar y darle share screen para que puedan ver la reflexión, voy a dar una breve explicación de todo lo que yo he aprendido en el transcurso, ¿verdad?, estudiando los egipcios sobre la concepción de la muerte. Hubo un tiempo que, y obviamente tengo que explicar esto antes de hacer la reflexión para que se pueda entender mejor. Eh, so, el embalsamiento del cuerpo, momificar un cuerpo, no fue una creencia popular que todo el mundo practicaba. Esto era una creencia explícitamente de gente royal, high Hoyt, gente importante, faraones, reyes en el mundo egipcio. Tenían esta creencia que ellos momificaban el cuerpo emulando a Osiris, porque Osiris fue, según el mito, la primera momia que existió, gracias a Anubis. Entonces, gracias a esa historia de Osiris siendo embalsamado, momificado por primera vez, los faraones imitan a Osiris mediante el embalsamiento de Anubis o la momificación de Anubis y así hacen unos hechizos o recitan unos hechizos y el cuerpo se transforma y adquiere eh, un alma corporal o mortal material, no inmaterial. O sea, tenemos que tener algo bien claro. Por mucho tiempo, los egipcios no creyeron en fantasmas literal como nosotros lo creemos o en el sentido griego que son inmaterial, que no, tú no los puedes tocar. O sea, los egipcios entendían todo de una manera material. Por eso es que las personas, cuando la enterraban, las enterraban con sus pertenencias, la momificaban con sus pertenencias, con agua, con comida, e incluso le hacían dibujitos o simbologías que ellos solamente pudieran entender para que cuando el Ba, a través de los hechizos, se activara, cuando el Ba viajara del inframundo a la tumba, pudiera reconocer cuál es la tumba por los signos y así podía comer, podía beber agua. So, es una cuestión bien interesante. Entonces, a qué quería llegar con lo del el proceso de, ¿verdad? Le- que esto era solamente una creencia para los faraones y gente importante. Después es que esta creencia se abre al público y le dan el chance a la gente de emular también Osiris para poder adquirir la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Para tú poder adquirir la vida eterna, tú tienes que ir al inframundo y pesar tu corazón. Hay una balanza bien grande. Y entonces en esa balanza está la pluma del Maat, que esa pluma representa justicia, ¿verdad? So, si tú cogías, y incluso dentro del tribunal de Osiris, cuando te iban a pesar el corazón, etcétera, tú te postrabas no solamente ante Osiris, Amud y Tod y qué sé yo, también habían 12 jueces presentes. So, te quitaban el corazón o tú te quitabas el corazón, lo ponías en la balanza y si la balanza, ya porque el corazón había sido endurecido o había hecho cosas malas, si el corazón pesaba más que la pluma, tú eras devorado por Amut. Amut es básicamente como si fuera el diablo en la mitología egipcia, vamos a decirlo así. Cuerpo de hipopótamo, cabeza de cocodrilo, eras devorado por ella. Pero si la pluma se inclinaba y el corazón
te echaba para arriba, significaba que tú eras digno y que eras justo. Y entonces así ellos distinguían, ¿verdad?, cómo uno podía adquirir la vida eterna. Eso era un proceso, no todo el mundo se ganaba la vida eterna. Tenías que, incluso los egipcios tienen reglas de no matarás, no, o sea, reglas de comida, no robarás, sobre adulterio, o sea, son cosas bien interesantes. Yo creo que lo más interesante es cómo, cómo los egipcios creían que algunos órganos tenían registrados las acciones de uno, como lo que es el corazón. Por eso es que era que se pesaba, ¿verdad? So, Eh, obviamente puedo seguir dando detalles sobre lo que es el mundo egipcio y eh, cómo se entienden las procesiones religiosas de ellos. Me encanta hablar de los egipcios, pero déjame darle aquí Share Sound. Voy a compartir pantalla para empezar entonces la reflexión. Déjame darle Share Screen. Entonces, estamos bien. So, obviamente esta es la reflexión. La voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedan ver, ¿verdad? Yo empiezo citando Éxodo 10:1, pero realmente todo empieza en Éxodo 4:21. ¿Está bien? So leo el 10:1. El Señor dijo a Moisés: Ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido el corazón del faraón y sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Entonces, yo me acuerdo tener una conversación con mi abuelo hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo que eso fue como para María, que hablamos de la situación del éxodo y yo me acuerdo preguntarle por qué si Dios es, por qué si Dios es tan poderoso, es tan fuerte, lo puede todo, etcétera, y reconocía y sabía que el problema era el faraón, ¿por qué tuvo que matar niños? ¿Qué culpa tenían los niños? No tenían ninguna culpa. Es un ejemplo que yo siempre doy, es como, ¿verdad? Y que Dios, el universo, le cuide a sus hijos, como, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero que yo siempre digo, eso es como tú llegar a tu casa y que encuentras a todos tus hijos muertos, porque cuando te viniste a dar cuenta es que hay un Dios ajeno que tú no creías en él, que te dijo, bueno, yo los maté porque como tú no creías en mí, pues ahora toma para que creas. O sea, what the fuck, dude? So, para mí, yo no podía concebir en mi mente, ¿verdad? Cómo esto podía pasar. Mientras tú te adentras al contenido histórico, de cómo se escribieron estas historias, a qué responden, a qué audiencia, a qué periodo histórico, porque te das cuenta que el autor del Éxodo, una persona que estuvo mucho tiempo en Egipto, sabe de teología egipcia. ¿Por qué? Vamos a ver el capítulo 4 que dice, ¿verdad? Aquí es que empieza todo. 21, versículo 21. Yo por mi parte endureceré. O sea, Dios ya sabía. Yo endureceré tu corazón para que no deje ir a mi pueblo. Luego, en Éxodo 7, capítulo 7, versículo del 3 al 4, dice, yo endureceré el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. So, cuando vamos aquí, entiendo, no sé si existen más, yo pues, solamente pude encontrar 10 referencias exactamente, están todas aquí, sobre, ¿verdad? La parte donde Dios va a endurecer el corazón del faraón o endurecer el corazón de los seguidores am, pues del faraón, los egipcios como tal. So, una pregunta súper importante aquí es, ¿verdad? ¿Qué está aludiendo el autor? ¿Por qué está diciendo yo endureceré tu corazón? Y Jehová endureció el corazón no tan solo del faraón, de los egipcios. ¿Por qué endurecer el corazón? Hmm, qué curioso, ¿verdad? Vamos a seguir.
Obviamente, estos son todas las referencias, qué sé yo, son Bible Getaway. So, esto es básicamente la pregunta que acabo de hacer, porque, ¿por qué endurecer el corazón de los egipcios si el problema era el faraón, ¿verdad? En el capítulo eh, utilizo la referencia Éxodo 14:17 porque ahí específicamente, cuando tú vas aquí, 14:17, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Entonces, ¿por qué endurecer el corazón de los egipcios si reconoces que el problema principal era el faraón? Entonces, lo que estamos viendo aquí, hasta un cierto punto, es una crítica teológica que está haciendo el autor de Éxodos, hasta un cierto punto, hacia la teología o lo que creían los egipcios sobre la muerte. Y fíjate que se puede hasta entender que Yahweh, o el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que se le presentó a Moisés en el Éxodo, ¿verdad? Este, podemos ver explícitamente que Él los castiga en el ámbito terrenal y también en el ámbito de la vida después de la muerte. Porque entonces este Dios o este autor sabe que los egipcios no pueden heredar la vida eterna o gozar de la inmortalidad si su corazón está corrompido o está impuro. So, por eso es que el autor del Éxodo, específicamente hacia el faraón y hacia los egipcios, ¿verdad? Está haciendo esa crítica, está haciendo esa crítica. Y obviamente eh, o lo pasamos por alto, ¿no? No lo vemos, no se nos explica así tampoco, pero está ahí, está claro. Entonces, esto lo que nos da a entender es que el autor del Éxodo pasó tiempo en Egipto, entendió su teología al nivel que encoding it, lo está sugarcoating it, y está diciendo como que está reconociendo, ¿verdad? Como que no te preocupes, tú no quieres dejar ir a mi pueblo, no te preocupes que yo te voy a castigar aquí en esta vida y en la otra. And it's pretty malicious, es bien malicioso, esto es un Dios bien malo. Obviamente, si lo vemos de esa manera, claro. Si lo vemos desde una manera histórica o por una perspectiva histórica, las cosas cambian porque esto responde a un autor. Y el autor tiene unos intereses particulares, tiene una audiencia en particular, y obviamente no podemos dejar eso a un lado ni pasarlo por alto tampoco. Entonces, por ejemplo, quería también, quería mencionar esto, como que, mira, se sabe, ¿verdad? Que algunos egipcios utilizaban amuletos de protección, ya sea de escarabajos o corazones encima de sus corazones o cositas así. Este, y esos amuletos obviamente representaban protección y se activaban con la utilización de magia o una recitación de magia y whatever, ¿verdad? Entonces, estos mismos amuletos y este mismo concepto de la magia, como que si la magia, o aunque la magia estuviese considerada como una mala práctica que se aleja de las costumbres de Dios, ¿por qué estuvo asociada con las religiones abrahámicas? ¿Por qué tenemos el sello de Ezequiel que tiene eh, ¿verdad? Un sello que se encontró cerca de la tumba creo que Ezequiel o Ezequías, donde existe inscripciones o una inscripción con simbología egipcia? ¿Por qué en una tumba? Si está entera judía. ¿Por qué un amuleto de magia? Si esto estaba prohibido. Y no tan solo eso, también tenemos amuletos cristianos que la gente se ponía como método de protección, por ejemplo, la historia de Jesús cuando la mujer no paraba de sangrar, hay un amuleto protectivo de eso, pero no te lo cuentan.
Entonces, ¿cómo está relacionada la influencia de la magia con estas religiones abrahámicas y cómo lo pasamos por alto? Es también una conversación y un tema bien interesante de explorar. Eh, Entiendo que, mira, aquí, este es lo que yo estaba explicando ahorita. Mira, estos son los doce jueces del tribunal de Osiris. Este es Anubis, esta es Amut, o no sé si Anubis es este, o estos dos son Anubis. Pero either way, uno de ellos es Anubis, este es Amut, este es el dios Thoth, este es Horus, este es Osiris y este es Isis, right? Aquí está la balanza, aquí está el corazón y aquí está la pluma del mar. Si la balanza se inclinaba para acá eras digno, si se inclinaba para acá no eras digno y te devoraba Amut. Esto me recuerda a algo ya parecido, ¿verdad? Entonces, esta es la famosa Amut, ¿verdad? Entonces, este es el símbolo de Ezequiel que yo les estaba diciendo, o el sello de Ezequías, perdón, encontrado en Jerusalén, el cual demuestra era la llave de la vida egipcia que simboliza inmortalidad y protección. Esto es un símbolo protectivo de la cultura egipcia, ¿verdad? So, tenemos varias cositas bien interesantes todavía por discutir, por hablar, pero realmente el propósito de este video era explicar la reflexión, ¿verdad? So, voy a dejar esto mismo en la descripción para aquellos que quieren, o sea, quieran entrar y explorar más, pues lo puedan hacer, confianza. Eh, si tienen alguna duda, tienen algún tema particular que les gustaría que trabajara, lo que sea, me pueden dejar saber. Así que gracias por estar aquí, por sintonizar, por el rato. Si te quedaste, muchas gracias. Lo agradezco un montón. Así que nada, sin más preámbulos, los veré luego en otro video y espero que le puedan sacar provecho. Por favor, chequen la descripción del video. Hasta luego.